Hola, somos 100% Fiscal. Mi nombre es Viridiana Jiménez y hoy hablaremos sobre la asamblea de socios o accionistas en las sociedades mercantiles. Bienvenidos. Ahora hablemos sobre los errores comunes que se presentan en las asambleas y algunas sugerencias que nosotros les proporcionamos. Estos errores pueden cometerse en el desarrollo de las asambleas y se clasifican en tres momentos: antes de la asamblea, durante la asamblea y después de la asamblea. Antes de la asamblea encontramos la publicación de la convocatoria, los estados financieros, informe del comisario o la elaboración del tarjetón de entrada. Comencemos sobre cómo es el error durante la publicación de la convocatoria. Sobre este punto, suele restarse la importancia a la publicación. Este requisito se minimiza o bien simplemente no se cumple sin considerar que la ausencia del mismo puede tener como consecuencia un juicio. Además, no debe olvidarse que la publicación ahora debe ser electrónica y no solo en medios impresos. Recomendamos primeramente que en los estatutos se convenga la no publicación, asimismo que reúnan los elementos legales y materiales que eviten cosechar las consecuencias jurídicas que generalmente impactan en la parte económica. Anteriormente les comentaba que necesariamente, bueno, no es necesario la publicación siempre y cuando se encuentren reunidos a la totalidad de los accionistas. En este caso no tendríamos como alguna consecuencia legal. El segundo son en los estados financieros. En este caso de la asamblea ordinaria, que es la facultada para el análisis, discusión y en su caso la aprobación de los estados financieros, si bien puede ser que se convoque para ello, pero debemos recordar que la costumbre nos ha hecho pensar que únicamente se refiere al balance general y al estado de resultado, pero esto no es totalmente cierto, ya que por disposición de ley, además de los citados al inicio de la plática, el estado de cambios en la situación financiera, así como el estado que muestre los cambios en las partidas que integren el patrimonio social y las notas que sean necesarias para complementar o aclarar la información. Dicha situación en llegado, perdón, han llegado a provocar que las asambleas aplacen su resolución por falta de información. Aquí, como lo mencionábamos al principio de la plática de las actas, existen varios tipos de estados que se tienen que presentar por el administrador y son los que debemos de tener en cuenta y cumplir para un buen desarrollo de las asambleas. Ahora, en cuanto al informe del comisario, al realizarse auditorías corporativas, la mayoría de las asambleas creen estar al corriente de las obligaciones societarias. Sin embargo, al ser requerido el informe del comisario, no es proporcionado ya que no cuentan con ello. Como también les mencionaba al inicio, el informe del comisario en este punto es de suma importancia, ya que también debe considerarse que la opinión del comisario es indispensable para el análisis, la discusión y la aprobación de los estados financieros. En dado caso que no se dé dicho informe, el órgano de control va a ser como un pequeño, eh, va a tratar de subsanar esta situación. Por otra parte, es recomendable que perciba el informe del comisario como un producto de un trabajo ejercido de quien ocupa este cargo de responsabilidad. El informe del comisario refleja la opinión sobre la situación financiera y por ende el uso del formulario representa buscar cumplir el requisito de la formalidad, pero dista mucho de la realidad. En cuanto a la elaboración del tarjetón de entrada, esto hace referencia a que el contenido del acta constitutiva generalmente se condiciona a los socios o a los accionistas que para el ingreso a las asambleas tienen que presentar un tarjetón, el mismo que se adquiere en contraentrega de las acciones. Esta práctica es muy poco común en las sociedades. Creo que casi no se cumple con esta elaboración del tarjetón.
Es importante mencionar que quien no acredite ser socio o accionista puede darse el extremo de negar el paso para asistir a la asamblea y por consecuencia no se puede llevar a cabo si obviamente la mayoría de los accionistas no cumplen con este tarjetón, no se puede llevar a cabo la asamblea o pues su voto puede faltar dentro de. Ahora, en el segundo momento es durante la asamblea. El tipo de errores que se cometen durante la asamblea son tres. No se firme el libro o la lista de asistencia. Dos, la forma de cuantificar el voto. Y tres, la redacción del acta. Cuando no se firme el libro o la lista de asistencia, pues como se mencionaba, lo mencionaba la contadora Tabata, es una parte importante la lista de asistencia. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta el número o los accionistas que realmente están asistiendo a la asamblea. Ahora, el libro de asistencia es considerado como un instrumento corporativo, por lo cual se sugiere que la lista de asistencia de los socios o accionistas se lleve a cabo en el mismo, previendo que cuando se realiza en hojas sueltas pueden ser extraviadas las hojas y si esto llega a suceder representa un problema procesal de impugnarse a los acuerdos de la asamblea, ya que no se tendrá cómo comprobar la asistencia de los accionistas. En caso de que suceda el juicio mercantil, dicho libro puede presentarse para acreditar la realización de la asamblea. En cuanto a la forma de cuantificar el voto, tenemos que el conteo de los votos, ya sea a favor o en contra, sobre una resolución que se toma en una asamblea es de vital importancia. Para dicha situación, se sugiere que en los estatutos puedan advertirse dos formas de votar, ejerciendo cualquiera de ellas o bien su combinación, para lo cual se justifica según el grado de importancia del acuerdo a tomar. Las formas de ejercer el voto que mencionábamos, primero tenemos la pública. En este aspecto, el error común es no proporcionar algún instrumento para el ejercicio del voto y recurrir a la tradicional forma de levantar la mano, situación que no afecta cuando los asistentes son muy pocos. Pero cuando los socios o accionistas es mayor el número, el acto de levantar la mano ocasiona desvaríos. En este caso, la recomendación que se da es elaborar carteles que tengan dos tipos de colores. Verde para demostrar que se está de acuerdo con el punto que se está presentando y el rojo para mostrar la negativa. Ahora, en cuanto a la forma secreta, esta se recomienda más que nada para evitar problemas entre los socios al no conocer cuál fue la decisión y la segunda, evitar la manipulación al momento de votar. Pues se da el caso de que el socio o accionista no vota por convicción, sino por compromiso moral o familiar con los demás accionistas. En cuanto a, perdón, en cuanto a la redacción del acta, tenemos que la redacción no es otra cosa que asentar por escrito lo sucedido en una asamblea. Aunque esto va a parecer simple, en la práctica contenciosa los juicios ganan o se pierden precisamente por una buena o mala redacción, ya que el uso adecuado de la gramática es de suma importancia, ya que se toma la literalidad de las actas. Como lo mencionaba, no importa lo que se quiso decir, sino lo que se plasmó en el documento. Por igual, tiene implícita responsabilidad lo contenido o lo plasmado en ella. El error consiste en no cuidar lo que se asienta o bien inventar cosas que no sucedieron. En cuanto a los problemas que pasan después de la asamblea, únicamente tenemos el retraso del tiempo para protocolizar el acta. Esto, como lo he venido mencionando en el transcurso de la plática, es muy importante. La protocolización le da un sentido más propio al documento y que posteriormente, ante cualquier situación legal, podemos presentarla y tiene un respaldo. Hay que recordar que los acuerdos tomados en la asamblea ordinaria no necesitan protocolo e inscripción en el registro público, a menos que estén elaborados en hojas sueltas. Por ende, de contenerse los acuerdos en el libro de actas,
la pura anotación va a ser suficiente. Aunque en este punto, pues sí, comentaba, es importante para un mejor respaldo tener protocolizado el documento. Sin embargo, las asambleas extraordinarias, por disposición de la ley, es inevitable protocolizarlas e inscribirlas en el registro público. El error común se manifiesta de dos formas. Primero, no protocolizarlo ni registrarlo cuando se debe, o sea, en tiempo y forma. Y segundo, buscar su cumplimiento de protocolo e inscripción derivado de un problema con las autoridades fiscales. Es decir, que cuando una autoridad fiscal requiere dichos documentos y estos no cumplen con las formalidades de protocolización y registro, el efecto que se pretende no será posible, por lo que el ofrecimiento del cumplimiento sin los requisitos comentados queda a la apreciación de la autoridad o juzgador según se trate. Entonces, la incertidumbre no hubiese sido necesaria si se hubiera procedido de inmediato a su protocolización e inscripción en el registro. No debe olvidarse que los acuerdos en la mayoría de los casos se busca exteriorizar ante terceros, por tanto, se sugiere su pronta formalización. Esperamos que sea de tu agrado este contenido. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.